A lo largo de los años, la mentira ha sido utilizada como un arma política que en muchos casos ha dado frutos a quien o quienes la implementan como su forma de actuar y dirigir. El caso que más se recuerda es el de Joseph Goebbels, hombre de confianza de Adolfo Hitler, ministro de propaganda del gobierno nazi. Miente, miente, que algo queda, o cuando la mentira es más grande, más gente la cree. Frases inmortales de la propaganda nazi para engañar no solamente al pueblo alemán, sino que para engañar a muchos pueblos. Diferentes gobiernos y regímenes totalitarios han recurrido permanentemente como parte de su estrategia propagandística al uso de la ficción, de la falsedad. Mediante ello logran confundir y engañar a la ciudadanía y una vez logrado ese objetivo, imponer sus planes y objetivos políticos. La verdad, en la práctica y discurso en la política y su opuesto, la mentira, son el tema de nuestros tiempos. Quien no esté dispuesto a perder su alma no puede dedicarse a la política, señaló Max Weber. Platón, en su célebre obra La República, afirmó: la verdad merece que se la estime sobre todas las cosas, pero la mentira puede ser útil a modo de medicina. Se podrá entonces recurrir a la historia y en cada etapa de ella encontraríamos cientos, si no miles de referencias a la mentira como arma política. Una característica que resulta ineludible al examinar la historia referida a esa práctica es que en los tiempos actuales la mentira está siempre más cerca de la derecha que de la izquierda. Razones sobran para explicar por qué. Es y ha sido la derecha en los 2 últimos siglos quien ha estado más cerca del poder y por ello se acostumbró a utilizar la mentira como parte de su estrategia política. Chile es el mejor reflejo de que la mentira como arma para gobernar ha estado presente de manera nítida e irrefutable en estos últimos 50 años del lado de la derecha. La tiranía cívico-militar y la derecha, que le apoyó desde el mismo día del golpe de Estado, la utilizó para cumplir muchos objetivos, para generar el terror, el temor, el pánico a rebelarse, para imponer el saqueo a las empresas públicas, derechamente para robárselas, mintiendo de que estaban en quiebra, para imponer el plan laboral esgrimiendo que el sindicalismo se había politizado y dando paso a un plan laboral donde el peso y el poder recaía en el empresariado y no en los trabajadores. Para expropiar, sí, expropiar la seguridad social y capturar y convertir el ahorro previsional en el botín de los grandes grupos económicos. La mentira en Chile ha hecho daño, ha inhibido a las personas para actuar, para organizarse, para luchar. Ha instalado mitos, sofismas que normalizan ciertas mentiras presentadas como verdades. En la actualidad, el proceso constituyente que se lleva a cabo está siendo objeto de una campaña de la mentira que busca crear el miedo al cambio para que todo permanezca igual. En ello están participando activamente la derecha, muchos empresarios, pero de manera obscena las AFP, que están gastando una impresionante cantidad de millones de pesos, recursos en propaganda televisiva y radial, de la mano de los de siempre, la cadena Mercurial y la Tercera, para instalar una verdad construida en la más impresionante mentira. Y ha encontrado activos representantes que sin duda deben recibir muy buenas recompensas. Bernardo Fontaine y Teresa Marinovich, que deforman intencionadamente las resoluciones de la Convención para menoscabar la confianza y, en consecuencia, ir preparando las bases para un rechazo en el plebiscito de salida. La ciudadanía que no es capaz de distinguir entre la verdad y la mentira queda prisionera de aquellos que tienen los medios para imponerla. En el caso chileno, es la derecha, sin ningún contrapeso, la que puede, a través de los medios de comunicación que controla, imponerla. Por ello, a mantenerse alerta y no creer en los mensajes de la derecha que, como sabemos, en los últimos 50 años se acostumbró a la falsedad, a la mentira, para que todo siga igual en beneficio de sus espurios intereses y derechos. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes en nuestro programa Debate Social en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.fm y a través de nuestra señal @.social, bajo la dirección, como toda la semana, de nuestra periodista Ana Muga Sáez y con nuestra querida compañera Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Luis, buenas tardes a todos los radioescuchas.
en esta, la señal online de debate social, cada viernes a las 4 de la tarde. Me quedé un poco sintetizando tanta información que está en la introducción, pues la mentira se ha hecho común casi. común, normal en los medios de comunicación, en la política, incluso en los spots publicitarios, ya vimos cuántas mentiras y la danza de ellas en estas cadenas en el horario prime de la noticiero, de la falsedad que publicaban las mismas AFP. Bueno, la mañana también, ojo, la mañana también. Instalando una mentira que era del porte de un buque y que la gente normal la pasa desapercibida, pero de tanto escucharla se te va impregnando en el cerebro y la vas normalizando, cosa que debemos de luchar porque no sea así. Crean realidades de los medios que no tienen nada que ver con lo que vive el ciudadano y la ciudadana, el trabajador, el poblador, el estudiante día a día. Viven en un mundo de fantasía donde están unos pocos privilegiados, obviamente, y no nosotros. Y estas mentiras, por cierto, que les sirven a gente del estrato social más alto, a los que se han favorecido con este sistema, con este modelo instalado en Chile, este modelo político. En la mañana, por ejemplo, te vi aclarando una mentira que había dicho el señor Bernardo Fontaine y que por demás fue desmentido en todas las redes por un grupo grande de convencionales, respecto a que la propuesta de la coordinadora No Más FP apuntaba a una expropiación. Creo que hasta hace falta aclararle a este señor lo que significa en un diccionario expropiar. Sí. No, lo más grave, bueno, de la conducta en estas últimas 48 horas de Bernardo Fontaine, un convencional que ha salido en todos los medios de comunicación, en casi todos los medios de comunicación, a mentir de manera descarada, porque, bueno, y en la mañana además cometió otra falta muy grave. Estábamos en el programa en Chilevisión y dijo, bueno, tengo que retirarme porque tengo que ir a trabajar, porque la convención empezaba a las 8:30, 9. Entonces todos, bueno, le dijeron, sí, perfecto, retírese. Bueno, no se iba a la convención, se iba a otro canal de televisión. En Chile la política se acostumbró a mentir y los políticos se acostumbraron a mentir. Y creo que los grandes también colaboradores para que la mentira sea utilizada como una herramienta permanente son los canales de la televisión. Solamente para que nuestros auditores reflexionen sobre el particular. Miren, ¿cómo se puede entender que los matinales tengan permanentemente a diputados, a senadores, en circunstancias que ese horario de trabajo, por el que se les paga una millonada cantidad de recursos y los diputados, senadores ganan en términos brutos cerca de 10 millones de pesos al mes? Ningún trabajador puede a veces pedir permiso para ir al médico. Y esta gente está en los matinales 1 hora, 2 horas. Entonces, la política se está denostando, se está mancillando, se está dañando también con la complicidad de los medios, que saben perfectamente los editores, los dueños, que así vamos corroyendo, vamos deteriorando la política con la mentira. Bueno, y el caso de Fontaine es típico, él es un personaje que en la historia de Chile tiene varios episodios. No perdamos de vista que su hermano era ministro de Economía, el que se hizo famoso por la frase, bueno, si quieren ahorrar un poco los pasajes en metro, levántense más temprano. Y es bueno también recordarle a nuestros auditores que los dos Fontaine fueron los que crearon el concepto que hoy día conocemos nosotros como el concepto de la cocina. ¿Y qué es la cocina? La cocina es la forma de hacer política mañosamente por fuera de las instituciones. ¿Quién le inventó a estos dos hermanos, Fontaine, con Andrés Saldívar? Así, para que no se olvide la gente, a propósito de una reforma tributaria en la cual ellos, por supuesto, defendían los intereses, Bernardo Fontaine del grupo Mati, su hermano, el exministro, del grupo Luxi, ambos trabajadores de Luxi y Mate. Así es, y cómo los medios nos implantan estos rostros. No olvidemos que el tema de esta semana fue cómo nos van a poner a la Carla Rubilar también allí. Pero más adelante, Luis, tenemos un tema que es importantísimo para romper el esquema de este modelo, que es la educación, una educación de calidad. Sí. Tú como profesor, quería preguntarte, porque una propuesta del Colegio de Profesores avanzó en la Convención Constitucional y creo que nos hace falta mucha educación para discernir entonces cuando nos engañan. Sí, es muy importante la norma, la iniciativa iniciativa de norma popular que se aprobó en la convención es muy relevante porque, bueno, esta es una propuesta que nace de un conjunto de organizaciones encabezadas por el Colegio de Profesores y Profesoras,
Y más rato vamos a estar hablando con dos destacados profesores eh, que tienen mucho que decirnos. Y es importante porque sin educación, sin una educación efectivamente que rompa con lo que ha sido la imposición de una educación mercantilizada en estos últimos 40 años, estamos muy lejos de avanzar hacia la construcción de una sociedad verdaderamente libre, una sociedad verdaderamente, diría, más justa, donde podamos avanzar efectivamente hacia formas mayores de desarrollo y no con esta educación que en definitiva segrega de manera, yo diría, violenta a la ciudadanía y no ofrece ninguna posibilidad de pegar saltos como sociedad, como comunidad, como país. Sí, y la importancia que también se debe hacer de cómo hacerle entender a la gente que no puede imaginarse siquiera lo que implica, la relevancia que tiene un verdadero sistema de educación pública. Así que es importante, vamos a tener dos expertos en educación, Luis, en un momento más. Y ahora nos vamos a un pequeño corte. No, todavía me dicen que quedan unos minutos. Sí, quedan unos minutos. Mira, yo quería plantearte lo siguiente. Creo que un tema que hoy día también ha sido objeto es las declaraciones del general Martínez, miembro del ejército, claro, quedó finalmente, bueno, y la corrupción en el país no podemos soslayarla, tenemos que seguir permanentemente debatiéndola, colocándola en el centro del debate. La corrupción es lo que tiene dañado a nuestro país. Las instituciones del ejército, de carabineros, las iglesias en este país, los partidos políticos, los jueces de la República, hay una corrupción transversal. Volvemos al mismo tema de la mentira. Los valientes soldados no existen, del débil el protector tampoco son, claro. La religión tampoco te protege, solo te resigna. Entonces volvemos al tema de que nos siguen volviendo en mentira tras mentira. Bueno, eso es vergonzoso lo del ejército. Sí. Realmente vergonzoso nunca son los valientes soldados, sino son los que desvalijan las arcas públicas. Claro, bueno, yo creo que es relevante este tema. Ojalá la ministra, que ha tenido un rol, pero francamente destacado, en orden a hacer justicia en un país donde ya no estábamos acostumbrando a que todos los delincuentes gozan de la más absoluta impunidad, están libres. Vemos los canales de televisión cómo empiezan a aparecer panelistas que fueron condenados por la opinión pública, que empiezan a aparecer en la televisión, se empiezan a desempolvar viejos y viejas que en el fondo no hacen más que repetir y reproducir una práctica que está absolutamente... O sea, y cómo nos imponen los rostros en la televisión. Claro, recuerda que estaba Lavín, Moreira, bueno, volvió Israel, Mauricio Israel volvió. Volvió París, el ministro. Claro. Antes hizo la previa para llegar al ministerio y ahora, bueno, tenemos a Carla Rubilar de vuelta también y vemos como los dueños de los canales de televisión son los mismos. Sí, yo solamente terminar porque estamos casi ya en la hora para hacer el corte, solamente decir que la mentira en los convencionales es tan grave. Si el caso de Rojas Vade es tan grave porque dañó la fe pública, y hoy día Bernardo Fontaine hace lo mismo, otro convencional que daña la fe pública. Entonces tenemos que tener una sola vara, medir a quienes dañan la confianza de la ciudadanía con la misma vara, y Bernardo Fontaine es casi lo mismo. Totalmente de acuerdo. Es gravísimo lo de Bernardo, lo de Marinovich también, son faltas muy graves. Ahora sí que nos vamos al corte comercial, le vamos a dedicar a todos estos mentirosos de diferentes días una canción Mentira de la Ley. Estamos de vuelta en este programa Debate Social, como cada viernes a las 4 de la tarde en la radio que piensa, la radio Universidad de Chile 102.5. También les recordamos que pueden volver a ver estos capítulos en el YouTube y en @canal.social para que entonces busquen los capítulos anteriores. Hoy tenemos dos tremendos invitados, ellos son del área de la educación. Estamos junto a Leonora Díaz Moreno, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Chile, especializada en modelación matemática con diferentes usuarios y contextos. Se retira de la investigación independiente desde su último trabajo como académica titular en la Universidad de Valparaíso. Presenta además en congresos de Chile y Latinoamérica respuestas científicas a los retos de la educación matemática. Participó el 2019 en un cabildo y en la coordinadora de organizaciones autoconvocadas Viña del Mar. Y también participa en cabildos colectivos. Por otra parte, Luis Mesina, tenemos a Miguel Caro, profesor de Historia y Geografía, magíster en Educación Académica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UNCE,
investigador en currículum y en didáctica, ha participado mucho en debates y en encuentros sobre temas ligados a la educación. Así es. Bueno, mucho gusto, mucho agrado en que estén y que hayan dispuesto de un tiempo para participar en este programa en la radio que piensa, en la Radio Universidad de Chile, una radio que tiene un público bastante crítico, y eso es muy bueno, incentivar el pensamiento crítico, así que muy contento de encontrarnos con Leonora y con Miguel, a quien tengo la fortuna de conocer. Así que un gran abrazo. Sí, y para entrar en tema, bueno, lo que está en boga, la Convención Constitucional. Se presentaron 165 iniciativas populares referidas al tema que ustedes manejan muy bien, que es la educación. De ellas, solo 9, iniciativa popular de norma, alcanzaron las 15.000 firmas. Varias de la derecha, cabe recalcar, que propician la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, donde el Estado debe seguir cumpliendo este rol que ha tenido hasta ahora de financiar todo tipo de proyectos y negocios en la educación, pero además, como proyecto, esas iniciativas instalan la meritocracia, que es lo que hemos tenido hasta ahora, supuestamente premiando el sacrificio y a los estudiantes el esfuerzo de destacarse y como desmadrarse. ¿Qué piensan de estas propuestas? ¿Cuáles les ha parecido más? Leonora, partamos por Leonora. Sí, muy buenos días, muchas gracias Luis, muchas gracias Miriam por esta invitación. Saludo a mi colega Miguel y confesarles que desde Cabildos Constituyentes Vinculantes hemos estado acompañando las iniciativas populares de norma en distintos ámbitos, y entonces en el caso mío, no obstante, hemos podido alegrarnos de todas maneras con iniciativas en el área de educación. Entonces, como les comentaba, desde mi vinculación al trabajo de Cabildos Constituyentes Vinculantes, estamos interesados en esos ejes principales que nos aseguren esa educación que todos y todas requerimos para un país que se democratiza, un país que se desarrolla, y que todo ciudadano y ciudadana alcancen vidas con sentido, vidas dignas. Desde esa perspectiva, solo quiero aludir a un ejemplo de un titular que aparece hoy día en diarios de la Quinta Región: Comunidad Escolar Porteña en picada contra el Servicio Local de Educación. ¿Qué son los servicios locales de educación? Fueron esa propuesta de desmunicipalización con que respondió los gobiernos anteriores, digamos, y estos servicios locales de educación, consultando a sus actores, profesores, estudiantes, apoderados, ellos dicen es más de lo mismo, y en algún sentido es más terrible porque el coordinador está más lejos. Antes estaba la cara visible de la administración, estaba en el municipio. Hoy día se nos aleja aún más porque son varias las comunas que atienden un mismo servicio local de educación. En definitiva, son esas respuestas tecnocráticas que no logran mirar en su complejidad y en su integridad el fenómeno, el desafío que tenemos tan maravilloso también de la educación de niños, niñas y jóvenes, y su preparación para la vida adulta y profesional. Entonces, desde esa perspectiva, ejes: participación vinculante de los distintos actores en lo que es la gestión y vida en las comunidades. Desde mi práctica como investigadora estoy mirando los micromundos que son las aulas, y allí estamos poniendo en juego esto que llamamos nosotros investigación-acción, es decir, una apuesta por algo que va a mejorar los aprendizajes, la ponemos en escena y luego evaluamos y vamos en un circuito, entonces en espiral de mejoras consecutivas, tratando de instalar pequeñas aperturas en el espacio áulico para este logro tan complejo, que tome en cuenta emociones, que tome en cuenta cogniciones,
sentimientos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, desde este desafío de la nueva constitución, necesitamos superar las miradas tecnocráticas por miradas de educadores y educadoras, contar con la participación vinculante de los distintos actores en el sistema y en lo macro, por cierto, que necesitamos desmercantilizarla. Todo esfuerzo, todo camino, todo paso que vaya hacia una educación pública en manos de los actores. Nosotros hablamos de el triángulo, ¿no? En el triángulo uno tiene una base y un vértice. Demos vuelta al triángulo y no solamente que un sujeto en el vértice, léase director, ministro, empresa que tiene el establecimiento o tiene una cadena de establecimientos tomando decisiones, sino demos vuelta a la situación y coloquemos a todos en una red de redes de comunidades que tienen una participación vinculante. Creemos que por allí son luces para que apuntemos a esa educación que necesitamos. Clarita y entendible. ¿Qué piensas tú, Miguel? Te escuchamos. Sí, yo creo, y bueno, y comparto con Leonora la importancia de hacer un cambio en el sistema educativo y en la concepción, además, de la educación predominante en estas décadas, ¿cierto? Que es una educación de mercado. Y en ese sentido hay diversas iniciativas populares de norma y hoy día iniciativas, digamos, que han impulsado las y los convencionales en ese espacio de deliberación, que cada una de ellas aporta distintas miradas, pero en particular yo he estado involucrado en la promoción y también en la elaboración de una iniciativa popular de norma, que es la 10.898, que es la que se levantó desde los movimientos sociales por la educación, colegio de profesoras y profesores, organizaciones de docentes, grupos importantes de académicos, en fin, que levantamos una iniciativa que hace un diagnóstico bastante claro y contundente respecto del problema que tenemos en educación en Chile. Y es que la educación de mercado es la que ha, digamos, provocado la crisis, y que la educación de mercado no solo tiene que ver con el tema de la privatización, que es alta. Tenemos hoy día un porcentaje de educación pública en el sistema escolar que no supera el 35%, todo lo demás es privado, pero no solo tiene que ver con eso y con la competencia que eso genera, sino que además tiene que ver con un rol del Estado que es de carácter subsidiario, un Estado que se retira, que no se hace responsable, un Estado que, digamos, no se compromete activamente en impulsar sus propias instituciones. Entonces tenemos una situación de educación pública en estado de abandono, de precariedad, y el principio que está allí detrás es el de la igualdad de trato. Vale decir, un Estado que se omite con su propia responsabilidad y trata igual a instituciones privadas que instituciones públicas, cuando en realidad lo que hay que hacer es avanzar hacia un sistema educativo que coloque al proceso de formación de las nuevas generaciones como un bien común, público, esencial, como un derecho social universal, y eso exige preocupación preferente. Nosotros hemos planteado en la iniciativa la idea de el trato preferente del Estado con sus instituciones y no eliminar la libertad de enseñanza, sino que introducir regulaciones a las instituciones privadas que son esenciales para garantizar el interés superior de niños y niñas. Entonces, la desmercantilización pasa a nuestro juicio por eso, por garantizar el derecho, por de alguna manera asegurar las instituciones públicas, fortalecerlas, expandirlas, y por garantizar también la participación en un proyecto educativo de otras características, que sea democrático, que sea contextualizado, un proyecto educativo que incorpore la formación para la diversidad, para la interculturalidad, para el respeto por el medio ambiente, la perspectiva de género y la educación no sexista, vale decir, un proyecto educativo público. Esto no es solo un tema de traspaso, y por eso que le encuentro toda la razón a lo que planteaba Leonora. Esto no es solo un traspaso de la propiedad o un traspaso de la administración, sino que se requiere fortalecer
a esas instituciones públicas, pero al mismo tiempo dotarlas de un proyecto democrático, integral, contextualizado, y que ese proyecto se construya desde y con las comunidades. Por eso que la IPN plantea la construcción de un sistema estatal, un sistema público, estatal comunitario, ni puramente estatal, ni puramente comunitario, vale decir que atienda las problemáticas nacionales de desarrollo educativo y al mismo tiempo que atienda con las comunidades los desafíos educativos más contextualizados. Esa es la iniciativa que nosotros hemos levantado. Entiendo que se acaba de aprobar hace unos minutos atrás, junto a otras que también están aprobadas, pero que hay puntos en conflicto y ahora se va a entrar en una fase de debate que yo creo que es bien interesante para despejar los mitos, porque acá no estamos planteando eliminar las escuelas particulares ni las escuelas privadas, sino que más bien fortalecer lo público, pero por lo menos la IPN nuestra se aprobó junto a otras y ahora viene el proceso de diálogo para sacar una conclusión que nos permita sacar de la crisis a la educación. Sí, mira, bueno, muy aclaradoras las respuestas de Miguel y de Leonora. Yo quisiera llevarlo a otro tema de forma tal que desde la educación hagamos una contribución al debate político que hay en el país. Los y las profesoras son uno de los pilares, nosotros lo hemos dicho, nos suena bien esto, casi la reserva moral de una sociedad. Esta es una frase un poco discutible. ¿Y por qué hemos dicho eso desde nuestras organizaciones? Porque en realidad los profesores el año pasado ya 2 años atrás hicieron una movilización muy grande. Una movilización que justamente el año 2019 intentó instalar en el debate público temas que trascienden al problema estrictamente financiero. Siempre se le dice a los profesores se movilizan porque quieren plata, no. Hicieron una paralización de más de 50 días justamente tratando de instalar temas de relevancia, que van al fondo del tema de la educación. Y Chile se mercantilizó y creo que no vale la pena ahondar más en ese despojo que se hizo a todo nuestro país. Entonces yo quiero preguntarle lo siguiente, Leonora y Miguel, que hablemos de lo público. Hablemos de lo público. ¿Por qué hablamos de la educación pública? ¿Cuál es la relevancia que tiene lo público sobre lo privado? De forma tal que la ciudadanía entienda que no es un dogma de fe esta idea de recuperar la educación pública, así como nosotros también luchamos por la seguridad pública, por la seguridad social pública. ¿Cuál es la relevancia de eso, Leonora, y después Miguel, por favor? Es un tema crucial, el que tú mencionas, Luis. Si yo recupero mi propia historia, esa educación pública era la que existía en el minuto en que yo, por ejemplo, postulo a la universidad, digamos, ¿no? Y ese sistema de educación pública permitía entonces que todos los estudiantes, mediante esa prueba de ingreso, se rankearan y pudiesen elegir en un sistema, no por un bolsillo, sino por unas capacidades y por unas ofertas de proyectos educativos de las casas de estudios superiores. De haber tenido que postular, en estos momentos yo no puedo entrar a la universidad, hija mayor, de padre trabajador con 8 hijos, imposible, digamos. Entonces, hay una educación pública en el entendido de que en Chile constituimos una comunidad. Y aquí hay un dato tremendamente importante, y es que tenemos que reconstruir Chile entre todos. Hay datos económicos que señalan que estamos en un estancamiento económico, y ese estancamiento no tiene que ver con situaciones recientes. Si seguimos los datos de Hassam Makram, por ejemplo, un economista, él releva en su libro El estallido, ¿por qué y para dónde? Él releva en su libro que ese estancamiento nos distingue desde el año 2000, que en la década del 90, en algún minuto, teníamos el mismo per cápita y la misma situación precaria o de país en vías de desarrollo de, por ejemplo, Corea del Sur. Y Corea del Sur igual a Chile, año 96, cerrando la década de los 90, toma decisiones
Y en esas decisiones elige colocar valor agregado, elige desarrollar el conocimiento y entonces forma un sistema educativo de alto nivel, digamos. Chile no toma esas decisiones, Chile se queda más bien con los mercados y con una economía comercial financiera con mayor preponderancia, en ausencia de una inversión en industrias productivas. Bien, entonces ese sistema público sí tendría las espaldas para poder remontar y reconfigurar un sistema que permitiera que todas las inteligencias, que todas las habilidades de chilenas y chilenos, niñas y niños, se integren en una tarea histórica de construcción de país. Es decir, aquí hay desafíos muy prácticos, muy materiales. No es solamente desde una perspectiva filosófica, humanista, de un deber ser, de un tipo de ser humano que quisiéramos construir, que el que hemos construido es individualista, y la propaganda nos decía a mediados de los 80, sube solo tu ascensor, es decir, tú no estás vinculado con nadie, negando la antropología central de cada uno de nosotros y nosotras. Es decir, un sistema público es el que logra tener las espaldas para que generemos unas amplias redes en que lo educativo está comprometido con una construcción de país que nosotros queramos. Gracias, Así, Leonora. librados Sí. a cómo estamos, es un desafío inabordable. Ok, mira, vamos a volver después con el tema que esbozaste de alguna manera, que es el tema curricular. Algo hiciste de relación a eso. Miguel, sobre lo público, sería tremendamente importante clarificar a nuestros auditores. No es fácil el tema de lo público, explicarlo, digamos, en palabras sencillas. Miguel, por favor. Sí, es un tema que tiene cierta complejidad, sobre todo cuando el paradigma dominante ha sido lo privado y se naturalizó un lenguaje que valida esta idea de la iniciativa privada en educación. Y el problema de eso es que lo privado tiende a responder preferentemente a un interés particular, a quien es el, digamos, sostenedor o propietario de una determinada iniciativa. Y uno podría decir, legítimamente eso es así y puede seguir siendo así siempre y cuando no se transgredan cuestiones esenciales. Y allí el rol de lo público justamente tiene que ver con garantizar esos elementos esenciales que trascienden a los intereses de particulares. En primer lugar, garantizar el acceso universal, de establecer la educación como un derecho social universal y por lo tanto como un derecho no condicional, un derecho no excluyente, que no pone barreras y cortapisas de ningún tipo, ni le pregunta a una familia, a una apoderada, a un apoderado, qué es lo que piensa, cómo vive, dónde vive, cuál es su coeficiente intelectual, etcétera, etcétera. Entonces el tema de garantizar la educación para todas y todos, sin condiciones, es una cuestión esencial que está asociada con el sistema público, mientras que el sistema privado tiende a ser más condicional y responder a intereses privados. Una segunda cuestión es que la educación hay que entender la educación como una actividad esencial de la sociedad que no solo redita, no solo tributa para beneficios individuales de las personas que la reciben. Si yo estudio y mi escolaridad básica y media y eventualmente luego educación superior, claro, efectivamente voy a tener un beneficio, pero no es solo el beneficio individual de cada uno de los sujetos lo que se produce con la educación, sino que es lo que se aporta al conjunto de la sociedad. Vale decir, es un requisito de incorporación de los individuos a la sociedad en tanto miembros de una comunidad, a partir de ciertos valores que son comunes, a partir de ciertas capacidades que son necesarias, pero además es una actividad que beneficia al desarrollo del país. No podría haber desarrollo de la ciencia, de la medicina, de las artes, de la literatura, etcétera, etcétera, si es que no existiese un proceso educativo que permitiese formar aquello.
De hecho, los déficits que tenemos en materia de, digamos, actividad artística en el espacio escolar, por ejemplo, tiene un impacto negativo sobre la sociedad en términos de formar personas con capacidad de apreciar el arte, de sensibilizarse a través del arte, pero también de buscar caminos de formación que tengan que ver con las artes, las humanidades, etcétera, etcétera. Entonces, la actividad educativa es una actividad pública porque entrega un beneficio fundamental al conjunto de la sociedad y no solo a los individuos que se pueden eventualmente beneficiar de ella. Y por eso que tiene que ser garantizada como una responsabilidad ineludible del Estado. Ok, muchas gracias. Así es, Miguel. Bueno, respecto a que debe ser garantizada por el Estado, por eso mismo la iniciativa popular de norma de la que tú eres parte junto al Colegio de Profesores logró pasar esto, y que propone un sistema público de educación donde se ponga al centro el desarrollo de las capacidades de los niños y sin distinción de clases económicas y sociales. Pero ¿cómo piensas tú que sería esa implementación de esta propuesta? Claro, lo primero es que hay que entender que la Constitución actual establece la educación como una relación entre oferentes y demandantes, un mercado, y no introduce contenido. Y por lo tanto privatiza el sentido de la educación, los fines de la educación. Entonces hay un primer nivel que tiene que ver con definir un conjunto de principios. No es solo acceso, ¿ya? Sino que implica que las y los estudiantes participen de una experiencia educativa con características públicas. Esto es una educación integral, una educación diversa, contextualizada, etcétera, etcétera. Eso, en la medida que se resuelve en el nivel de rango constitucional, habilita inmediatamente la posibilidad que se construya una normativa específica como una nueva ley general de educación, una nueva ley marco, como se llame esta en su minuto, que determine las características estructurales que tiene que tener el nuevo sistema educativo. Hoy día no es posible hacer eso porque tenemos esta cortapisa de orden constitucional. En la medida que estén estos principios instalados en la Constitución, entonces inmediatamente se pasa a un segundo nivel que tiene que ver con esta ley general, que tiene que recoger estos principios constitucionales, garantizarlos y orientar la actividad del Estado y de la política pública a promover, ¿no es cierto?, y a asegurar esos nuevos lineamientos. Y en un tercer lugar vienen las leyes comunes y decretos que tienen que concretar estos principios más generales en materia de, digamos, políticas curriculares, nuevas políticas evaluativas, nuevas formas de fortalecer la profesión docente, apoyo en condiciones concretas para elevar la equidad del sistema educativo, terminar con las situaciones de desigualdad profunda. Eso requiere de normativas específicas, pero esas normativas específicas, leyes y decretos, reglamentos, etcétera, solo van a ser posibles si es que se cambia este marco constitucional. Ahora, esto requiere participación, recogiendo lo que decía Leonora hace un rato. Esto no se hace solo con decretos y leyes desde arriba, sino que requiere de un empoderamiento y una normativa que permita la participación deliberativa de las comunidades. Por eso que nosotros hablamos de un modelo estatal comunitario, porque entendemos que es un modelo que se construye de abajo hacia arriba, pero ese construir de abajo hacia arriba requiere de un paraguas normativo que lo permita, que lo posibilite, que lo haga viable y que lo valide, que lo legitime, porque esa participación tiene que ser vinculante, porque son las comunidades las que conocen más y mejor las necesidades de las escuelas. Bueno, sí. A propósito que planteaste el tema de las comunidades, Miguel. Bueno, yo los quiero llevar a otro tema, por supuesto siempre vinculado a la educación, pero que dice relación con un tema que muchas veces no se debate, que tiene que ver con el currículum. Bueno, Miguel y Leonora conocieron a la Premio Nacional, a la profesora Viola Soto. Viola Soto era una especialista en currículum, escribió algunos textos referidos a la materia, y en una ocasión, tuvimos la suerte de tenerla de profesora con Miguel, le preguntamos cómo podía definir ella currículum, siendo un especialista. Y se quedó pensando y dijo, miren, en realidad para responder esta gran pregunta que parece sencilla, porque no es la respuesta etimológica que vamos a dar de la palabra, dijo, mejor responder con dos preguntas. ¿Qué tipo de hombre, genérico, qué tipo de hombre y mujer? ¿Y qué tipo de sociedad queremos construir? Y a partir de esa pregunta, cuando empecemos a tratar de responderla, vamos a ir hablando de lo que es el currículum. La respuesta de la profesora tenía sentido. Tenía sentido porque uno recuerda a los ministros de educación, por ejemplo, Lavín, que fue ministro de educación,
Sergio Vitar, no tenían prácticamente ninguna diferencia respecto a sus concepciones acerca del tipo de sociedad que había que construir y en consecuencia todos los planes educativos, todos los contenidos, los procesos de selección, distribución, evaluación, estaban siempre concebidos sobre esa lógica. Este tema, desgraciadamente, no es un tema que se discuta mucho y estamos siendo cuidadosos porque cuando los invitamos a ustedes, hace tiempo queríamos invitar a expertos en educación, pero siempre teníamos miedo de que este debate no se academici, bueno, no sea muy académico y no mantenga una distancia tan grande con el receptor, que es lo complejo. Por ejemplo, cuando hablamos de comunidad educativa, me recuerdo yo, hasta el señor que en el kiosco vende en el recreo las galletas, la bebida, también forma parte de la comunidad es un todo, como bien decía Miguel, y todos tienen que participar. Entonces yo parto con Leonora, ¿cómo y qué entendemos por currículum y por qué es tan relevante, Leonora, en este proceso constitucional meter este tema, que ha estado ausente ya por 40, yo diría por casi 50 años? Sin duda, el currículum, si vamos nada más que a su definición etimológica, es una ruta, ¿no es cierto? Si nos vamos, es decir, la vida es un trayecto, es un itinerario. Y si tú no llevas mapa rutero, y entonces en esa vida, eliges una ruta del hombre y la mujer que trabajan en un sentido más parecido, discúlpenme la metáfora, pero a los trabajadores judíos por los faraones, digamos, ¿no? De generación en generación a pan y cebolla, esclavos de una gran obra que era para el faraón y que era la Gran Pirámide. Entonces hoy día, con Vitar, con Lavín, tenemos algo implícito que no se dice, y es que estamos ordenando la sociedad y ordenando el sistema educativo, colocándolo al servicio de esa construcción de muchas generaciones de trabajadores para no se sabe qué pirámide ni en dónde está ubicada, porque la verdad es que esa pirámide a la que pudiéramos estar sumando, pudieran ser las Islas Vírgenes, pudieran ser depósitos bancarios, digamos, que siguen creciendo, en donde las personas tendrían que gastar más de $1 millón al mes, digamos, para poder usar los dólares, los millones que poseen. Entonces, para una pequeña minoría que no explicita sus objetivos. Entonces, en ese sentido, la conciencia crítica, un currículum que hace preguntas. ¿Y a quién le hace las preguntas? A la comunidad, en una participación vinculante. Y yo siento que ahí es bueno rescatar el camino entre lo público, lo privado, y dónde está lo común. Y de allí tenemos lo comunitario y de allí tenemos la comunidad. Entonces, construyamos en común las respuestas a esas preguntas y acudirá la sabiduría del colectivo, entre los propios niños, entre los adolescentes, entre los distintos miembros. Todos saben algo, están ubicados en alguna parte de la cancha, en algún punto de la realidad, y desde allí te aportan unas miradas que te complementan, que te enriquecen y con la que construyes ese tejido social. Entonces, coloquemos el currículum, yo diría, coloquemos en acción a estas comunidades que buscan que desde lo común construyen las respuestas y en un tejido de redes, vamos configurando las respuestas también curriculares surgidas desde las comunidades, desde lo que hoy día va siendo una urgencia vital, confiando en esa sabiduría que emerge cuando hay un debate respetuoso, un debate que tiene unos momentos claros, de poner en común informaciones, luego argumentar, contraargumentar, y luego de todas maneras cerrar el momento con una toma de decisiones. Es decir, ¿qué aspecto fue el que estuvimos viendo? Tomemos una decisión y esa decisión se va juntando con otras decisiones y otras decisiones y vamos haciendo un tejido muy fuerte que vaya construyendo. En ese sentido, hoy día yo diría que es muy importante, dado la realidad líquida, dado el tiempo de turbulencia, dado que en lo mundial tenemos una guerra, en fin, hay muchas cosas, además de la pandemia,
y de nuestro propio estallido. Entonces, la vida se está moviendo, hay mucha turbulencia. Yo diría que hoy día es un currículum en acción, es un currículum que, por lo tanto, es muy importante, como señalaba Miguel, el asunto de que la Constitución deje unos principios suficientemente ricos, valorativos de lo común que tenemos entre todos, lo comunitario, no solo esta disputa público-privado, porque en definitiva esos son medios, de modo público, de modo privado. ¿Cuál es ese sentido último? Entonces volvamos a nuestras gentes, a nuestras comunidades, pero una constitución tiene que dejar abierta la puerta para dar, como decía Miguel, las posibilidades materiales de que esas discusiones existan, de que esas discusiones sean vinculantes. Es un tremendo cambio cultural, un desplazamiento del chip, Así es. desde Cierto. valorar esta palabra comunitaria. Yo rescataría eso como un punto crucial de revisar qué principios están quedando en la Constitución, cómo las iniciativas populares de norma e iniciativas hoy día convencionales de norma están vehiculando esos principios. Ahí es donde toda la ciudadanía, los apoderados, los estudiantes, las escuelas, debieran estar en estado de constitución. Bien, tienen que estar hoy día atendiendo a los impactos de la pandemia y la pérdida de los modos de vivir en común, y por lo tanto nuestros niños y nuestra gente con falta de aquellas herramientas. Pero eso solamente apagar un incendio. Hoy día hay una urgencia para que todos veamos qué puertas, en términos de principios de qué hombre y qué sociedad, está cerrando o abriendo el texto en sus primeros artículos en borrador. Muchas gracias, Leonora. Miguel, ¿qué te parece a ti el tema del currículum? Que sé que has trabajado harto el tema, te he leído algunos artículos, así que una opinión contundente, además que ayuda a nuestros auditores a comprender bien este tema. Sí, mira, es un tema complejo de abordar de manera más abierta. Con Luis tuvimos la fortuna de tener a la maestra Viola Soto de profesora, y en su infinita sabiduría, ella siempre decía eso: el currículum es primero el tipo de sujeto y de sociedad que queremos construir, y la decisión sobre qué contenidos, qué cultura, qué saberes seleccionar para satisfacer esa idea de sujeto y de sociedad es una decisión posterior. Entonces, no es que aparezcan los contenidos de la noche a la mañana como caídos del cielo y después discutamos el tipo de sujeto-sociedad, sino que es exactamente al revés. Esos contenidos y esos saberes deben tributar a una idea de sujeto. Y entonces la crisis del neoliberalismo lo que está poniendo en jaque es una idea de sujeto individualista, competitivo, una sociedad depredadora del medio ambiente, intolerante a la diversidad, etcétera. Y por lo tanto necesitamos mover los contenidos curriculares, diríamos, los contenidos de la experiencia educativa, porque eso es el currículum finalmente, los contenidos de la experiencia educativa, debiéramos moverlos hacia un ideario de sujeto, de sociedad, hacia un ideario público que establezca el piso, los acuerdos sociales mínimos de convivencia, que no los tenemos en el sistema escolar. Por eso que es tan importante producir esa transformación curricular, porque hoy día está completamente desconectada del ideario. Ahora, el problema que tenemos es que de alguna manera el sistema imperante con un enfoque de mercado encontró una estrategia muy inteligente de incorporar todas esas demandas de la sociedad al diseño curricular, pero dejándolas afuera. Mírenla, parece, es una paradoja, pero las ha incorporado todas, pero las deja afuera. ¿Cómo las ha incorporado? Si uno mira como lógica de círculos concéntricos, tiene al centro los objetivos de aprendizaje que tienen que desarrollar todos los estudiantes del país. Y esos objetivos de aprendizaje son cognitivo-académicos, son neutros, están descontextualizados, no tienen ninguna conexión con un ideario país. Y en núcleos, digamos, en círculos concéntricos exteriores a ese núcleo, va metiendo
objetivos de aprendizaje por habilidad, objetivos de aprendizaje por actitud, objetivos transversales, declaraciones maravillosas. Lean los instrumentos, la introducción a los documentos curriculares y son emocionantes, yo los firmo todos. Hablan de un sujeto crítico, etcétera, pero no tocan el núcleo duro del currículum, que es la prescripción, que después va a ser medida y evaluada, porque aquí la evaluación juega un rol fundamental, es la que va a ser evaluada y con la cual se va a sancionar o se va a premiar. Se va a premiar o castigar a las escuelas y finalmente se les va a cerrar el establecimiento si es que no cumplen con ese núcleo duro. Entonces, toda la sección de las palabras bonitas, que le llamo yo, que tienen los instrumentos curriculares, son realmente increíbles, pero hay que cambiar la lógica del diseño curricular en donde los llamados aprendizajes que están en el núcleo duro estén directamente conectados con ese proyecto país. Y eso tiene que ser sustentado en principios constitucionales, porque hoy día no podemos impugnar ese diseño, porque no es inconstitucional. Pero bajo un nuevo principio, ese diseño hoy día sería inconstitucional. Esto es lo que estamos planteando desde la academia crítica, desde los movimientos sociales, desde el profesorado en general, el colegio de profesores. Cambiar la estructura curricular. De hecho, la IPN nuestra tiene en uno de sus artículos la referencia a un currículum contextualizado, integral, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias, Miguel. Leonora, se nos pasó el tiempo volando y en realidad quedamos un poco perplejos porque hay temáticas que hacen pensar mucho. Y bueno, y ese es el objetivo de la educación, hacer pensar, desarrollar el pensamiento. Este tema no se agota aquí, vamos a comprometernos a invitarlos en otra oportunidad, se nos pasó el tiempo volando. Yo quiero aprovechar de decirle a nuestros auditores que, bueno, tuve la suerte de ser compañero con Miguel, a quien siempre reconocí un talento bastante grande como profesor, como pensador, y creo que es relevante eso. Bueno, y tuvimos la suerte los dos con Miguel de tener a nuestra querida Leonora aquí como profesora, que siempre nos combinaba a pensar. Y bueno, un gran abrazo, Leonora, un gran abrazo, Miguel, y los vamos a invitar de verdad a otro programa y hay que seguir batallando por la educación. Así que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, ha sido tremendo el aporte que nos han hecho a todos los trabajadores que normalmente escuchamos este episodio. Estuvimos hoy con Leonora Díaz Moreno y con el profesor Miguel Caro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.